Gracia presenta. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es palabra para nosotros en este día. Ahora yo quiero que, como se dice en inglés, hacer un disclaimer, hacer una aclaración de lo que vamos a hablar. El propósito mío siempre es de que cuando entregue la palabra sea el Espíritu Santo quien te hable. Y yo quiero que ese sea el propósito en este día, que sea el Espíritu Santo quien te hable. Así que no escuches las palabras del pastor o no pienses que es el pastor utilizando el púlpito para hablar de ti, sino que es el Espíritu Santo hablándote a ti y hablándome a mí. Eso es lo que nosotros tenemos que poner atención. Ahora, en este pasaje es un pasaje, una historia muy especial y única, y es una historia especial y única porque la encontramos solamente aquí en Lucas. Y encontramos esta historia muy especial porque habla de dos mujeres y habla del Señor Jesucristo y de los discípulos. Habla de un grupo de varones con dos mujeres en la historia. Ahora, en el versículo 38, ustedes pueden ver que dice que aconteció yendo de camino, ¿verdad? En otras versiones, como Biblia de las Américas o otras versiones, dice un poquito diferente, aclara mejor lo que se está diciendo ahí que la Reina Valera. En otras versiones dice, yendo ellos de camino, refiriéndose a Jesús y los apóstoles, no refiriéndose solamente al Señor Jesús como aparece aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, refiriéndose solamente al Señor Jesús. Pero la traducción correcta es la traducción de las otras versiones que tenemos de la Biblia, como de las Américas y todas las otras versiones que existen. Ahí está un poquito mejor aclarado, refiriéndose que los discípulos y el Señor Jesucristo yendo de camino, ¿sí? Ahora, ¿camino hacia dónde? Bueno, iban camino hacia Jerusalén, pero hicieron una parada. Entraron en una aldea, dice la Escritura. Y en esta aldea había una mujer llamada Marta que les invitó a pasar. Aquí dice, les recibió. Pero realmente no es que tan solo les recibió, sino que fue una iniciativa de ella de invitarlos a pasar. Y entonces ellos pasan a casa a descansar, obviamente a alimentarse, obviamente a comer. Y aparece otra mujer que es María. Y esta María, que es hermana de Marta, obviamente en la historia vemos que Marta es como la hermana mayor y María la hermana menor. Vemos nosotros que María está haciendo algo inusual para una mujer, que es estar sentada a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos la imagen de que quizás María estaba a los pies de Jesús porque lo estaba adorando, como en otra historia vemos que hay una mujer que lo está adorando al Señor Jesús y lo está ungiendo, ¿verdad? Con un perfume caro
y enjuaga sus pies con su cabello. Entonces pensamos nosotros que esto es similar a eso, que es una adoración de María hacia el Señor Jesús. Pero no es así, sino lo que la Escritura nos está diciendo es que María estaba a los pies de Jesús aprendiendo del Maestro, aprendiendo del Rabí, escuchando las enseñanzas de su Señor. Hoy día, por ejemplo, decimos que cuando vamos a estudiar y estudiamos un doctorado o estudiamos alguna carrera, decimos, yo estudié a los pies del profesor fulano de tal. Y entonces hablamos de la importancia de ese profesor que está en esa universidad. Y dice, yo fui educado, enseñado a los pies de ese profesor. Quiere decir que yo soy discípulo de ese profesor. Bueno, esa es la imagen que estamos viendo aquí. María está siendo enseñada por el Señor Jesucristo. Y es algo que no es común en ese tiempo, dado que ese no es un lugar para la mujer. No es un lugar para que la mujer aprenda. No es un lugar para que la mujer haga preguntas. No es un lugar para que la mujer participe en las cosas que han sido reservadas en muchas mentes para los hombres solamente. Pero en esta historia vemos que no es así. Está Marta aprendiendo. Por eso es una historia especial y es una historia única. Es una historia de enseñanza, de aprendizaje. El propósito de cada una de las escrituras que nosotros tenemos es para el beneficio de cada uno de nosotros. Y lo hermoso de la escritura es que aún el orden de la escritura ha sido ordenado por Dios, por el Espíritu Santo, con un propósito de enseñanza para cada uno de nosotros. Y en este caso aparece en el capítulo 10, versículo 30 al 42, esta historia única que solamente aparece aquí, marcando, el autor que es Lucas, marcando una nueva etapa de lo que él está narrando en Lucas. Porque los siguientes capítulos de Lucas es pura enseñanza del Señor Jesucristo. En otras palabras, no vemos actividades del Señor Jesucristo, sino que vemos más bien una enseñanza hacia los discípulos. Enseñando, entregando la enseñanza a cada uno de sus discípulos y por lo tanto a cada uno de nosotros que tenemos la Escritura y leemos la Escritura. Entonces está marcando el autor, Lucas, inspirado por Dios, está marcando con esta historia un sinfín de enseñanzas que vienen, ¿verdad? Una tras otra del Señor Jesucristo, empezando con esta. Así que es una historia de discípulos para discípulos. Escuchen bien, es una historia de discípulos para discípulos. A pesar de que es una historia de dos mujeres, estas dos mujeres son discípulos del Señor Jesucristo. No como en ese tiempo se pensaba que la mujer no era digna de esas cosas, que los discípulos solamente eran varones. Pero la realidad es que no, el Señor Jesús no hace esa distinción. Él tiene entonces aquí dos discípulas que están aprendiendo del Señor. Discípulo quiere decir un aprendiz, uno que aprende, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que ellas están aprendiendo del Señor Jesús. Entonces, este pasaje es de discípulos para discípulos. Está enseñándolos a todos los discípulos cómo nosotros debemos de ser como discípulos. Cuál debe ser el entendimiento y el comportamiento de lo que es un discípulo del Señor. Ahora, ¿por qué sabemos que son discípulos? Bueno, porque ustedes se pueden dar cuenta que Marta llama al Señor Jesús Señor y le está dando la honra y la gloria mostrando que Él es su Señor, que Marta tiene fe en el Señor Jesucristo. Y María muestra su fe al estar a los pies del Señor Jesucristo, recibiendo su palabra, su enseñanza en su corazón. Entonces entendemos que son creyentes. Ahora, los creyentes no solamente se quedan como creyentes,
sino que los creyentes se convierten ¿en qué? En discípulos. Un creyente que no es discípulo, entonces está raro que sea creyente. ¿Sí? Nadie puede decir yo soy creyente, creo en el Señor Jesús y soy un hijo de Dios porque he sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, pero no es discípulo del Señor. Uno que es discípulo, uno que es creyente es discípulo del Señor, quiere decir que es uno que aprende del Señor. Es uno que estudia la palabra del Señor. Es uno que aplica lo que estudia de la palabra del Señor. Es uno que crece en conocimiento y en fe. Amén. Entonces vemos nosotros que ellas tenían este entendimiento de que Jesús era su Señor, pero que también aprendían de su Señor y vivían lo que el Señor les enseñaba. Entonces aquí en este pasaje quiero que ustedes anoten, quizás al margen en su Biblia o en sus apuntes, algunas palabras importantes, ¿verdad? Como la de discípulo. Entender que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como discípulos de Él. Amén. Somos discípulos, somos aprendices de Dios. Por lo tanto, tenemos que escuchar, así como María, atentamente a lo que Dios tiene que decirnos para la gloria de Él. Amén. La otra palabra que yo quiero que ustedes vean aquí es la palabra servicio. La palabra servicio. Vemos en esta historia a la hermana, a la primera hermana, Marta, la hermana mayor, que fue la que invitó al Señor Jesucristo y a los discípulos a que pasaran a su casa y se quedaran en su casa. Y vemos entonces que a Marta les recibió, dice la Escritura. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero mientras vemos nosotros que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Marta estaba haciendo un servicio. Ahora podemos ver a Marta de una manera negativa y podemos decir que Marta estaba ocupada haciendo cosas que no debía hacer. Pero es incorrecto pensar eso. Lo correcto es pensar que Marta estaba ocupada haciendo cosas importantes que se tenían que hacer. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque la Escritura nos dice que los discípulos tenemos que ser hospitalarios. Amén. Y vayamos a la Escritura. Vayamos al capítulo 12 de Romanos, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. La Escritura dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces nosotros debemos de compartir para las necesidades de los santos y debemos de practicar la hospitalidad. Amén. Vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y la Escritura dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces la Escritura dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos, dice, santos, está hablando de creyentes, muchos han hospedado ángeles sin saber que son ángeles, para la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que quizás ustedes han hospedado alguna vez, ayudado alguna vez a un ángel del Señor? La Escritura lo enseña. La Escritura enseña que los ángeles del Señor, haciendo el servicio del Señor, muchas veces están envueltos en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta que es un enviado del Señor y nosotros somos hospitalarios, le ayudamos. La Escritura entonces también dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces tenemos que ser hospitalarios y ayudarnos y bendecirnos unos a otros sin murmuraciones. Amén. ¿Cuál es el quinto valor de nuestra iglesia?
¿Cuál es el quinto valor de nuestra iglesia? Cuidado mutuo. Hospitalidad. Que nos ayudemos unos a otros en nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? Coinonía. Coinonía. Que entendamos que tenemos un trabajo juntos, ¿verdad? Que tenemos una misión que cumplir porque el Señor nos ha dado una misión. Pero el quinto es que nos ayudemos en nuestras necesidades. Cuando un hermano está sin trabajo, ¿qué hacemos con ese hermano que está sin trabajo? Bueno, quizás lo podemos recomendar en nuestros lugares de empleo. Quizás podemos ir y comprar una canasta de provisiones, leche, pan, arroz, frijol, y llevarlo a nuestro hermano y a nuestra hermana que está en necesidad. Cuidarnos, ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Entonces, la Escritura nos dice, en otros tantos pasajes como 1 Timoteo 3:2, como Tito 1:8, como 1 Timoteo 5:10, que seamos hospitalarios. ¿Sí? Entonces, volviendo al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38, vemos nosotros que Marta estaba cumpliendo lo que la palabra dice. Estaba siendo hospedadora. Ella misma invitó al Señor Jesucristo con sus discípulos que pasaran. Por lo tanto, ella misma estaba atareada en atenderlos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era humano, ¿sí o no? Sí. ¿Y le daba hambre? ¿Y ustedes creen que Marta estaba qué? Cocinando, probablemente, para el Señor, para que comiera, para que se alimentara, junto con los discípulos. Entonces ella estaba ocupada haciendo algo que la Escritura nos llama que tenemos que hacer como servidores. Amén. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer como servidores es la de servirnos. Vayan a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 14. La Escritura dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Sírvanse los unos a los otros, así como yo les he servido a ustedes. Amén. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 11. La Escritura dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que servir al Señor, trabajar para el Señor, arduamente, no perezosos, dice la Escritura, sino sirviendo al Señor. Vayamos a uno más, vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nos tenemos que servir por amor los unos a los otros. Volviendo a Lucas 10, 38 al 42, vemos entonces que Marta estaba sirviendo, estaba haciendo lo que la Escritura nos dice que hacer. Seamos hospedadores y seamos serviciales. Trabajemos arduamente, sin pereza, en las cosas del Señor, para la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué en las cosas del Señor? Porque la Escritura dice que nos sirvamos unos a otros. Está hablando de la iglesia, está hablando de ese compañerismo, está hablando de esa entrega que tenemos que tener unos por otros, sirviéndonos, cuidándonos unos a otros para la gloria de Dios. Entonces vemos la historia de esta Marta que estaba sirviendo. Entonces el llamado como discípulos, si aprendemos algo de Marta, es de que si no servimos, si tú solamente vienes a la iglesia y estás sentado y participas del servicio y das tus diezmos y ofrendas y cantas y lees la palabra y te alimentas de la palabra, gloria a Dios, qué bueno. Pero ahora lo que tienes que hacer es moverte a ser Marta.
Porque no está siendo Marta. Porque está siendo solamente un creyente, mas no está siendo un discípulo. Porque un creyente se convierte en discípulo y el discípulo sirve para la gloria de Dios. Sirve en la iglesia. Entonces el llamado es para todos aquellos ustedes que no tienen ningún servicio dentro de la iglesia, a que se pongan a servir dentro de la iglesia como Marta lo hacía. Porque eso es lo que la palabra, la escritura nos pide que hagamos. Y Marta es un buen ejemplo de eso. Es necesario servir en la iglesia. Porque es necesario meter la información, por ejemplo, para llevar un orden ante el Estado, ante el gobierno. Tenemos que meter en la computadora todas las entradas que todos los diezmos y ofrendas los tenemos que registrar. Y a final de año tenemos que dar cuenta a cada persona cuánto dio. Y tenemos que tener un informe de eso. Por lo tanto, hay una persona que necesita hacer eso, sentarse en la computadora y entrar toda esa información en la computadora. Hay papeles legales que tenemos que llenar durante el año, que tenemos que firmar. Alguien lo tiene que hacer. Hay personas que tienen que estar en la computadora al momento que vamos a cantar para la letra de la canción. En el sonido, en el video, en los ujieres que invitan a las personas a sentarse, los que hacen el boletín, la persona que hace el boletín, la persona que envuelve el boletín, la persona que entrega el boletín, la persona que cocina lo que vamos a comer más al rato. Todas esas son necesidades que hay dentro de la iglesia que se tienen que hacer. Ese es Marta sirviendo. Ese es el servicio de todos aquellos que ponen su servicio para la gloria de Dios. Así que los que no son Marta se tienen que volver Marta y tienen que empezar a servir. Pero los que son Marta no se pueden quedar como Marta. Porque el problema de Marta es que piensa que lo está haciendo todo y que no tiene que hacer más. Piensa Marta, los que se piensan Marta, piensan que está dando su 100%. Y entonces dice, yo doy mi 100%, yo soy Marta. ¿Cómo me puedes pedir más? Pero si ustedes ven la escritura, fíjense la actitud de Marta. Dice, esta tenía una hermana, versículo 39, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ahí está, le llama Señor, ¿verdad? ¿No te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Varones, ¿han escuchado ustedes alguna vez a la esposa quejándose en la casa? No ayudas. Mira, dejas todo tirado ahí. Tomas el café y no lavas la taza. Vas al baño y ni siquiera bajas la tapadera. Te sacas la ropa y la dejas tirada ahí. Bueno, imagínense a Marta hablándole así como, hermanos, te habla tu esposa, quejándose. Marta está haciendo eso, enojada, quejándose. ¿Y no miras a María? Yo estoy ocupada aquí para alimentarlos a todos ustedes, atenderlos, ser una buena hospedadora aquí. ¿Y María qué está haciendo? Ahí, al lado tuyo, escuchando lo que tú estás enseñando. Pero el Señor no la reprende, no le contesta mal, sino el Señor le contesta con gracia y le contesta valorando lo que Marta hace. Y le dice, Marta, Marta, como diciendo, Marta, lo que tú haces es valioso. Tienes que entender eso. Que el problema no es ese. El problema no es cómo sirves. El problema es este. Y entonces él le dice cuál es el problema. Y dice,
el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, crees que lo haces todo. Crees que es lo más importante que puede haber y que ya das todo. Pero dice el Señor: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es aquí donde viene la otra palabra que ustedes tienen que apuntar. La palabra prioridad. Prioridad. Y la palabra prioridad la vemos aquí cuando el Señor le dice que solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Voltea a la persona al lado y dile prioridad. Prioridad. Ahora, ¿qué quiere decir prioridad? Prioridad quiere decir ser primero. Pero prioridad también quiere decir ser antes que. Y prioridad quiere decir después que. En otras palabras, prioridad es supremo sobre lo anterior, sobre lo posterior. Prioridad está arriba de todo. Prioridad es supremo, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que prioridad quiere decir simplemente, aquello que voy a poner en orden primero, y después viene algo segundo, tercero y cuarto, pero realmente después la puedo cambiar, porque puedo arreglar las prioridades como yo necesite. No, eso no es lo que la prioridad quiere decir. Prioridad es entender aquello que es supremo, que no hay manera de quitar, que es lo primero, es lo número uno. Solo una cosa es necesaria, le dice el Señor Jesús. Entonces, lo que el Señor Jesús le está diciendo a a Marta, es: Marta, Marta, tú das tu 100%, pero no entiendes lo que es supremo, no entiendes lo que es prioridad. Pero María sí lo entiende. En ese sentido, María es más valiosa que tú, Marta. Porque sí tengo hambre y hay necesidad de comer y nos está sirviendo, que la Escritura dice que sirvas, la Escritura dice que seas hospedadora, pero la Escritura dice más cosas que esas. Y la Escritura nos enseña que hay algo supremo que debemos nosotros de ver principalmente. ¿Qué dijo David en el Salmo? Vayan ustedes al Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quería David? Una sola cosa. David quería lo supremo. David quería la prioridad. David no se conformaba con las otras cosas. David quería solamente una cosa. Y esa cosa es estar con Dios y deleitarse con Él. Estar en su casa. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, es algo que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida, entender qué es lo supremo en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está diciendo Pablo? No he llegado, no les estoy diciendo que estoy ahí, pero lo que sí les digo es
que todo lo he dejado atrás para alcanzar, ir a lo que es supremo, a lo que es prioridad. Y ese es el llamado de todos nosotros, los discípulos. Ese es el llamado que el Señor Jesús le está haciendo a Marta en ese lugar, en esta historia. Le está diciendo: Marta, estás haciendo bien, estás cumpliendo con lo que la Escritura dice, eres hospedador, eres servicial, pero no has llegado a lo supremo, a entender que tú no trabajas por eso, tú trabajas por lo supremo, porque eso es lo que cuenta, no el servicio, sino lo que es supremo, lo que es primero, lo que es sobre todas las cosas. Y eso soy yo, mi voluntad, dice el Señor. No tu voluntad, no la voluntad de nadie más, mi voluntad. Lo que yo te ordeno, lo que yo te digo, eso es supremo. Nosotros luchamos con eso. Luchamos con esa necesidad de tener ese deseo por lo supremo. Nos quedamos cortos. Tú dices: yo trabajo suficiente, yo meto toda la información en la computadora, porque se necesita. Yo cuido a los niños, se necesita. Yo hago esto, yo hago aquello, se necesita. Eres valioso. Sin ti no funciona la iglesia. ¿Entiendes? Tú eres Marta y tu trabajo es valioso. Y los que no son Marta se tienen que mover a ser Marta. Es algo bueno que todos debemos desear, de ser Marta. Pero siendo Marta, no pienses que llegaste. No pienses que ya estás ahí, sino que ve más allá, a lo que es supremo. Y entonces, la siguiente palabra que debemos entender es lo que María hacía. María obedecía. Obedecía. María estaba en la mejor cosa, dice el Señor Jesús, porque María no tan solo estaba escuchando la enseñanza, sino que María obedecía la enseñanza, obedecía al Señor. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, la Escritura dice que Dios no se complace en sacrificios, sino ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? Según 1 Samuel 15, 22 al 23. Obediencia. Obediencia. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Por favor. ¿Quién lo tiene? A ver, léalo en voz alta, hermano. 22 al 23. 1 Samuel 15, 22 al 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 19 también. Sí, 1 Samuel 15, 22, sí. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los cañones. Amén. Entonces, ciertamente es mejor obedecer que el sacrificio, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia de parte de nosotros. Porque tú puedes decir: soy Marta, mira cuánto sirvo, mira cuánto hago. Pero la pregunta es: ¿pero me obedeces? Puedes estar muy activo, pero me obedeces.
Este llamado es para todos nosotros, hermanos. Podemos contar las cosas que hacemos, pero la pregunta del Señor es, ¿pero estás en lo supremo? ¿Me obedeces? Y la respuesta es, no. No, porque me ciego con lo que yo pienso que ya estoy haciendo para ti. Y pienso que eso ya es suficiente. Porque tengo un mal entendimiento. Pero la Escritura nos aclara que no es así. Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere? Quiere arrepentimiento el Señor, quiere sometimiento el Señor, quiere obediencia al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Volviendo a Lucas, capítulo 10, versículo 38. Entonces vemos que obedecer es lo que es importante, es supremo. Ahora vean ustedes ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46 y 47. La Escritura dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Miren ustedes ahí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 15, 8:15, la Escritura dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y él, lo leí mal, 16 y 17. Nadie que enciende una luz nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer, estar con nuestro Señor, porque Él es el que nos perdona nuestros pecados, Él es el que nos llama al servicio, pero Él es el que nos llama a lo supremo, que es estar conectado con Él. Miren ustedes el versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra de Dios y la hacía para la gloria del Señor. Amén. Y hay otros pasajes como Santiago, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así la Escritura, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces no se engañen a ustedes mismos, dice la palabra de Dios. Sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores de la palabra. Entonces nosotros nos podemos jactar de decir, tenemos buena enseñanza, tenemos buena doctrina, pero ¿de qué sirve si no somos obedientes? ¿De qué sirve? De nada. De nada, ¿por qué? Porque no buscamos lo supremo.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de ser obedientes. Entonces, ¿qué quiere decir ser obedientes? Bueno, aquí viene otro concepto, otra palabra que ustedes pueden anotar, que es tener una mente del reino, la mente del reino. Pensar conforme al reino, conforme a lo que es supremo, no conforme a lo que es terrenal. ¿Ok? No conformarte con lo que tienes y haces, sino pensar qué puedes hacer para el reino. ¿Cuáles son las cuentas que tú vas a dar? ¿Cuáles son las cuentas que yo voy a dar cuando llegues a la presencia de Dios? Y tú le puedas decir al Señor, bueno, en mi vida fui papá, fui esposo, en mi vida fui abuelo, en mi vida fui un profesional, estudié, trabajé, hice dinero, comí, paseé, disfruté, morí, estoy ante ti. ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Es pasado por fuego? ¿Qué queda? Nada. No queda nada. Inclusive, antes de morir, si el Señor te permite llegar a viejo y comienzas a recapitular toda tu vida y dices, oh, fui esposo, papá, abuelo, profesional, trabajé, hice dinero, disfruté, viajé. ¿Y ahora qué soy? Estoy enfermo, no me puedo mover, me tienen que ayudar, otros deciden por mí, me llevan, me traen, me dejan abandonado. Todo lo que hice, ¿dónde está? ¿Qué es lo valioso? Ahora es tiempo de morir, tiempo de enfrentarme ante Dios y decirle, ¿qué hice con mi vida? Ante los ojos de los hombres, de muchos hombres, puede ser una gran vida, pero ante los ojos de Dios es una vida perdida. ¿Por qué perdida? Sí, porque estuviste en mucha actividad, disfrutaste mucho, fuiste un buen hombre, eras un buen cristiano, pero nunca buscaste la prioridad, lo supremo. Y eso es lo que como pastor me interesa a mí, de ustedes, que ustedes busquen lo supremo. Uno de nuestros chicos se ganó varias becas. ¿Tiene mérito? Claro que tiene mérito. Todas las cosas que logres como hombre y mujer, que sea bueno, tiene mérito. ¿Pero es lo supremo? No, relativo. Mérito en cierto nivel, pero de ahí no pasa nada. Y una de las becas que se ganó fue que en el trofeo pusieran su nombre, que solamente ponen su nombre ahí los que ganan esa beca, y es para la historia de la escuela. Y esa copa se pasa de año en año, van aumentando los nombres de las personas que logran eso, y lo ponen en una vitrina de la escuela, y está en la historia de la escuela. Yo como pastor felicito y me pongo contento por eso. Pero la realidad que es, no me interesa eso. Ahora suena chocante, suena quizás grosero. Dices, ¿tú cómo va a ser? Uy, ¿qué clase de pastor es ese? No, que a mí no me interesa eso. A mí me interesa que su nombre esté en el libro de la vida. Amén. Así es. Que esté escrito ahí. Eso es lo que me interesa. Y a los padres eso es lo que les debe de interesar. Qué bueno que logras eso, hijo mío, pero no has llegado a lo supremo. Lo supremo es estar conectado con Dios. Lo supremo es que obedezcas a Dios. ¿De qué sirven todos los trofeos si pierdes tu alma? ¿De qué sirve que quieras que tu hijo sea el otro Messi? Y lo mandas a torneos aquí y torneos allá.
y pierde su alma. ¿Tú crees que como pastor voy a estar contento por eso? No, porque conozco qué es lo supremo. Por lo tanto, te voy a decir que eso no es lo supremo y que no pienses en eso. ¿Qué importa si los Dodgers ganaron o no? ¿Qué tiene eso? ¿Cuánto dura un campeonato una vez que ganan? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Ganamos. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Qué ganaste tú? Nada. Solamente para alardear de que mi equipo ganó. Bueno, pero llegaste a lo supremo. ¿Estás en lo supremo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Tu vida es Jesús? ¿Dejas cosas por Jesús? ¿Abandonas tu vida por Jesús? Ese es el punto de esta enseñanza de Lucas. Una cosa solamente escogió María. Y escogió, dice el Señor, lo mejor, lo eterno. Escogió estar conmigo. Escogió estar conectada conmigo. Escogió estar aprendiendo de mí. Y escogió obedecerme a mí. Necesitamos Martas. Todos tenemos que ser Martas. Sin excepción. Los que no son Martas, muévanse de ahí, de donde están. Y pónganse a servir al Señor. Sirvan a la iglesia. Porque la Escritura nos dice que hagamos eso. Por muchos lados hay ejemplos de Marta que tenemos que servir en la Escritura. Pero ahora seamos María. Busca lo supremo. Analízate. Antes de que vayas a contestar algo, detente. Porque siempre vas a pensar que tu respuesta es la mejor. Y vas a pensar, sí, es que yo voy a ir a evangelizar a uno. Eso suena muy bien. Pero ¿qué estás dejando para ir a evangelizar a uno? Cuando quizás el impacto puede ser mayor para evangelizar decenas, centenas, millares. Entonces siempre tenemos que analizar y pensar qué es lo mejor, qué es lo supremo. No todas las respuestas son correctas. No todos los caminos son los correctos. Hay veces que dice la Escritura que el camino a la salvación, ¿cómo es? Estrecho, difícil. Te tienes que forzar a entrar. Dice, eso es lo que la palabra dice, enseña ahí. Que el camino es tan estrecho, la puerta es tan estrecha, que tienes que forzarte a entrar. Porque seguir a Cristo es un esfuerzo, no es fácil. Porque Cristo te demanda que dejes tu vida. No te demanda que seas delgado. Te demanda que seas espiritualmente correcto. Y dejes tu vida. Dejes todo aquello que te conviene, todo aquello que te gusta, todo sueño que aspiras. Los sueños de hombre son sueños de hombre nada más. Y tienen mérito y llegan hasta cierto punto. Pero no es lo supremo. Antes de que tú quieras que tu hijo sea doctor, tú quieres que sea discípulo de Cristo. Amén. Y antes de que tu hijo quieras que seas doctor, quieres que haga la voluntad del Padre, sea obediente a Él. Así es. Y si el Padre le dice, deja la carrera y vete a donde yo te mando, prefiero que mi hijo obedezca al Señor a pensar que mi hijo tiene un título. Amén. Porque ¿qué es mejor, que mi hijo se pierda o que mi hijo obedezca al Señor? Eso es el llamado. ¿Sí? ¿Quieres hacer dinero? Es bueno hacer dinero,
siempre y cuando tengas la mente del reino. ¿Para qué haces dinero? ¿Para ti? ¿Y guardarlo, y guardarlo, y guardarlo, y guardarlo? Te vas a morir, se va a quedar ahí. ¿Quién lo va a agarrar? El dinero es con una mente de Dios. Mando misioneros. Le pago a seminaristas que vayan a prepararse a estudiar para que vayan a ser pastores. Construyo templos. Abro orfanatorios. Impacto la vida de la gente con el evangelio. Yo produzco el dinero. Y yo mando y capacito a hombres y mujeres que sirvan. Aquellos que van a dejar todo para ir. Yo les proveo. Esa es una mente del reino. Tú dices, pero yo no estoy ahí, pastor. No, no estás ahí. Pero nunca vamos a llegar ahí si no comienzas a pensar desde ahora. ¿Qué es lo que puedes hacer para el reino de Dios? Por lo tanto, es un llamado a todos nosotros de que no alardeemos que tenemos buena enseñanza en nuestra congregación si no obedecemos. Si no somos capaces de dejar todo para poder obedecer a Dios. Por lo tanto, este es el tiempo de decir al Señor, si tú no eres Marta todavía, dile al Señor, perdóname, Padre, que no soy Marta. Quiero ser Marta. Quiero servir en tu iglesia. Y si eres Marta, perdóname, Señor, porque no he llegado a lo supremo. Y quiero ser obediente. Quiero ser Marta. Tenemos que ser Martas y Marías al mismo tiempo para la gloria de Dios. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.